Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Aries, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Qué bueno tenerlos acá. ¡Qué maravilla! Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Les voy a pedir que por favor se suscriban al canal para apoyarlo, para que siga creciendo. Si te gustan mis lecturas, esa es una muy buena forma de hacerme saber que te gustan mis lecturas y que siga creando este contenido de forma gratuita para YouTube. También cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores voy a estar haciendo un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito, así que no te olvides de suscribirte, ¿ok? Aparte, me he dado cuenta que muchas de las personas que ven mi canal no se han suscrito todavía, así como lo estoy mostrando en la pantallita, así que por favor los invito a suscribirse. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Será, de Sin Bandera, e Idilio, de Fonseca. Puede haber un mensaje extra ahí para ustedes. Vamos a mirar un poco más detalladamente. Está un poco complicada esta situación, querido Aries. Bien. Tu persona aquí quiere cerrar un ciclo. Necesita moverse hacia nuevas formas de hacer las cosas, ¿ok? Ahora, se está dando cuenta que necesita detenerse un poco a observar qué está pasando, preguntarse dónde están sus deseos. Bien. El final de la lectura se mira bien, sin embargo, estamos un poquitito complicados en el proceso. Para algunos de ustedes ha habido separación. Algunas veces esa separación ha tenido que ver con problemas familiares que tiene que solucionar tu persona especial y también con sensaciones de autovalía. A veces no me siento merecedor de amor. Entonces eso va jugando un problema entre ustedes, sea quien sea. Quien tiene estos sentimientos o pensamientos que no soy lo suficientemente merecedor de amor, tenemos que comenzar a trabajarlos, ¿ok? Al final de la lectura tenemos el 8 de pentáculos. Esto significa trabajar en la relación o invertir en la relación. Vamos a observar un poco más de qué se trata, porque también nos puede informar de que hay alguno de ustedes dos que está invirtiendo mucho en su trabajo. ¿Bien? Tu persona está siendo detenida por algo. Eso significa que tiene que comenzar a procesar ciertas cosas. Es como una guía divina. También tenemos 3 cartas de arcanas mayores de 5 cartas en la parte de tu persona especial, lo que significa que tu persona está pasando por un despertar espiritual, principalmente, o intervención divina para que deje de hacer las cosas de la forma en la que la ha estado haciendo, ya que no les está sirviendo para su crecimiento personal. A partir de todo lo que ha pasado entre ustedes, tú ya pronto, o a partir de esto estás comenzando a recuperar tu poder, comenzar a pararte, tomar confianza en tu amor. Me habla mucho del amor propio también. Eso es un aspecto quizá que lo teníamos un poco más oculto y que tenemos que seguir trabajándolo. Está bien, aquellas cosas, aquellos paradigmas, creencias que antes te estaban limitando, lo estamos comenzando a soltar a medida que nos detenemos a explorar nuestros inconscientes. ¿Qué es lo que está en nuestro inconsciente? Patrones de conducta negativos. Siempre caigo en los mismos ciclos, por ejemplo. Siempre elijo este mismo tipo de parejas. También creencias limitantes o creencias negativas con respecto al amor, o quizá yo soy el que siente que no me merezco amor de acuerdo a la experiencia que he tenido. Bien, esa es una idea que nos hemos ido formando y que tenemos que sanarla. Acá el 2 de copas nos denota separación, así que tenemos que detener a observarlos un poquitito más de qué se trata, pero veo que al final está saliendo bien, así que quedémonos a observar de qué se trata esto detalladamente bien. Vamos a estar viendo qué signos están involucrados en la relación o pueden estar involucrados. También vamos a mirar un poco más tu persona especial, te vamos a mirar a ti, te vamos a dar consejos y al final de la lectura vamos a estar viendo cuáles son los siguientes movimientos o cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Bien, muchas gracias guías espirituales. Cuéntenme un poco más de qué se trata la situación de la persona especial de Aries, con Aries, cómo se siente, qué más, qué piensa, qué dice, qué hace, qué no hace. El ermitaño al reverso. Nuevamente tenemos muchas cartas de arcanas mayores, o sea, tu persona está pasando por un aspecto complejo de comenzar a definir qué es lo que quiere para sí mismo, para su vida, ¿ok? El ermitaño al reverso nos habla de soledad y también nos habla de exploración. Ojo, acá tu persona tiene el loco al reverso. Esto nos habla de ser un alma libre que quizá le cuesta comprometerse.
Bien, quizás has vivido por eso con esto. Sin embargo, con el paje de pentáculos vemos cómo se le abre una nueva oportunidad o comienza a estabilizarse un poquitito más a medida que también va dejando sus propios mecanismos de autosabotaje, también sus propias formas de decir las cosas o de cómo se va mintiendo a sí mismo con respecto a lo que siente. Todo esto le ha hecho perder muchas cosas en su vida. Me da la impresión de que no solamente con la relación, esto tiene que ver con comenzar a ser honesto con sus propios sentimientos. Qué lindo, porque a partir de esto se está dando cuenta de que ha perdido quizá una oportunidad contigo. Y esta de las de copas, esta es una oferta de amor que se quiere hacer a medida que va ganando el dominio de su propio ego y el trabajo en su aspecto individual. Sabe que quizá esta separación le está ayudando a entender que sin ti no hay autorrealización. Ojo, nuestra autorrealización no debiese depender de otra persona, pero puede ser gran importancia por eso, ¿no? Tiene que explorar. A ti te ve como la reina de bastos. Esta reina de bastos hoy está al reverso. Siento que te siente distante. ¿Te has sentido distante o han tenido problemas, disyuntivas, me muestran también? Pero quiere cambiar eso y poder celebrar contigo. Por eso está a partir de todo este proceso comenzando a analizar cuál es el esfuerzo que pone en la relación y cómo está trabajando para eso. Ojo, acá sale una reina de espadas. Siento que este es un recurso de tu persona, pero para alguno de ustedes a quien le resuene, tu persona también está lidiando con otra reina, con otra mujer, con otra persona. Bien, no necesario es el género aquí. Bien, con la reina de espadas tiene que cortar algo. Ya lo sabemos, nos ha dicho. Lo que está cortando son decepciones del pasado. Bien. Decepciones, momentos difíciles donde ha pensado que no tiene oportunidad de salir de eso. ¿Qué pasa con esto? Tu persona está comenzando a tener la determinación de salir en el espacio negativo complicado en el que está. Tu persona está en una situación compleja. Vamos a mirar un poco más acerca de tu energía y luego vamos a ver qué signos están involucrados en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de Aries? Tú quieres la reconciliación el 2 de copas, pero te la quedas en silencio. Hay un aspecto de rabia, ¿no? Hay un aspecto de rabia, de enojo. Sin embargo, a pesar de que ustedes quizás estén teniendo conflictos en este momento, no se están entendiendo. Es como si estuvieran hablando desde distintas páginas, ¿bien? Desde distintas formas. A pesar de todo eso, hay mucho cariño, hay mucho amor y tú también quieres esa felicidad, esa reconciliación. Tu persona tiene el 4 de copas al reverso y tú lo tienes al derecho. ¿Qué nos está diciendo esta dinámica? Es como que primero uno es el espejo del otro y segundo es como que se están gatillando y no están pudiendo ver la salida a todo esto, por lo menos todavía. Están como con ideas contrapuestas. Entonces, ¿cómo lo hacemos también para poder tener conversaciones productivas, expansivas, que nos ayuden a sanar las heridas que han tenido anteriormente? Me da la impresión de que ustedes dos pueden tener la tendencia a tener formas de hacer las cosas muy distintas y es eso lo que les va como percudiendo poco a poco la relación. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados aquí. Recuerda que no son limitantes. Bien, puedes estar lidiando con un Capricornio, un Virgo, un Escorpio o un Tauro. No son limitantes nuevamente. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión y vamos a mirar qué más nos pueden decir los guías espirituales. O sea, por sobre todas las cosas, esto requiere trabajo, pero también requiere trabajo de escucharse los unos a los otros y que desde la compasión poder entender la posición del otro y poder preguntarse, bueno, ¿cómo lo hacemos desde aquí? Si tú te preguntas si tu persona te quiere o quiere hacer una oferta de amor, sí, claro que sí, está las de copas. Se quiere invertir en esto. Hay un dejo de orgullo bastante grande. Es como, no, yo tengo que defender mi posición. Y el otro también dice, no, yo tengo que defender mi posición, ¿no? Y en eso se está perdiendo la comunicación. Acá puede haber éxito entre ustedes. Dice, escucha tu intuición. No hay muchas cartas de espadas. Acá no está habiendo mucha comunicación. O no está viendo la comunicación suficiente. Bien. Dice, tú ya estás listo para hacer cambios positivos. Pero también te dice, hay algo mejor para ti. Hay romance. Insisto, comunícate claramente. Me lo están diciendo que en el fondo tiene que ver con tener la claridad de qué es lo que me está pasando y poder conversar con el otro acerca de cómo poder sobrellevar estos temas. Y desde ahí podemos comenzar a trabajar en conjunto, en diseñar un futuro en conjunto que sea mucho más provechoso. Estamos como en distintas páginas, hay malos entendidos, siento que el otro me miente, siento que no sé, por ejemplo. Me dirán ustedes ahí en los comentarios cuál es su caso. Pero
aquí no está todo perdido. Así que por ahí te estás preguntando, ¿puede haber romance? Claro que sí. Y los cambios pueden ser felices a medida que me aprendo a comunicar de forma más clara. Dicen, hay algo mejor. ¿Qué significa eso? Hay una mejor forma de hacer las cosas que todavía no hemos visto, no hemos percibido. ¿Bien? Por lo menos por ahora. Vamos a ver un poquitito más de consejo para ti. Me gustaría ver qué más nos pueden decir las cartas acerca de Aries y de su persona especial en conjunto. Ok. Hay tanto amor, pero hay tanto conflicto a la vez, y esto es lo que le está limitando la posibilidad de reconexión de forma más positiva. La carta del juicio nos habla de segundas oportunidades. Bien, pero esas segundas oportunidades no se van a poder dar a menos de que ustedes dos se puedan comenzar a comunicar desde el corazón, porque mientras yo no me estoy comunicando desde el corazón, lo que estoy haciendo es como generar conflictos. Hay muchos conflictos entre ustedes que pueden sanar, que pueden mirar un poquito más allá si es que ustedes así lo quieren. Entonces, la pregunta es cómo lo puedo hacer para conectarme con mis emociones y poder comunicarme claramente acerca de qué es lo que quiero. Y primero, antes que todo, ¿tengo entendido bien qué es lo que quiero y cuál es mi propósito con esta persona? ¿Cuál es mi aprendizaje también a partir de todo esto? ¿Lo estoy mirando? Hay oportunidades aquí. Bien, depende de cómo ustedes lo quieran manejar. Bien, vamos a ver rápidamente si es que nos pueden dar 2 o 3 mensajes de tu persona especial hacia ti, a ver si es que nos pueden dar un poco más de claridad. Bien, dice, lo siento, pero no estoy interesado, lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste, estoy confundido y no sé lo que quiero. Por eso, antes de tener cualquier conversación, Aries, tenemos que tener claridad acerca de lo que quiero y permitirle a esta persona también tener claridad acerca de lo que quiere. Nos dice, lo siento, pero no estoy interesado, porque se está resistiendo de una forma u otra a la conexión por el querer ser un alma libre, pero al mismo tiempo reconoce que quizá te ha dejado de lado de una u otra forma. Bien. ¿Se acuerdan cuando hablamos anteriormente de ese sentido de poca suficiencia, que no me siento merecedor del amor? Entonces, ese sentido de poca autovalía, por así decirlo, nos la refleja acá cuando dice, nunca te podré entregar lo que buscas. Entonces, no me siento suficiente, no me merezco. Aries es demasiado genial para mí y nunca le voy a poder entregar lo que busca. Y eso es lo que lo retiene. Bien. También te dice, solamente tengo ojos para ti, mi amor. Esta es una conexión kármica, venimos a aprender de esto, especialmente en el momento que están ahora. Es como reflejo para que cada uno pueda aprender lo que tenga que aprender acerca de los conflictos. ¿Qué me está gatillando este conflicto? ¿Para qué estoy teniendo este conflicto? ¿Cuál es el sentido de este conflicto en mi vida? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Por ahora siento que necesita un poco de distancia, un poco de espacio para entenderse, así como tú también lo puedes utilizar de buena forma este espacio, este tiempo, para entender cómo me estoy comunicando, qué es lo que quiero decir, desde dónde me estoy comunicando también. Mucha ansiedad por parte de tu persona especial. Sin embargo, lo peor ya ha pasado y puede comenzar a moverse a otros espacios donde va la victoria. Siento que está caminando poco a poco hacia ti. Si es que vemos la motivación o la forma de esta carta que está aquí, de este 6 de bastos, viene con un poco más resuelto después de todo este periodo difícil, que de seguro es lo que está pasando ahora. Viene aquí a verte, a estar contigo, a decirte, mira, ya procesé todo esto, estoy listo para moverme hacia adelante y dejar esto atrás en el momento que esté preparado. Ojo, esta es la tendencia que está ahora, hay que ir viendo las próximas lecturas, ¿bien? Pero todo lo que está pasando ahora en la vida de tu persona especial es parte de un despertar espiritual que poco a poco lo está dirigiendo a ti a poder invertir en esta relación con este 8 de pentáculos, ¿bien? Así que calma, Aries. Vamos a mirar un consejito antes de irnos. Muchísimas gracias por estar acá. Espero que este video esté resonando contigo, que te pueda ayudar de una u otra forma, ¿ok? Dice, deja de hacer cosas que no estén alineadas con tus valores y principios. Reconéctate con quien eres y empodérate. ¿Bien? Una cosa es lo que pasa y otra cosa muy distinta es cómo me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones. Y esto tiene que ver con cómo nosotros como Aries también tenemos que mirarnos a nosotros mismos y reconocer qué es lo mío que yo he puesto acá y cómo puedo mejorar esto. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo puedo entregar? ¿Cuál es la mejor versión de mí mismo que puedo entregar? ¿Ok? También te dice, sánate primero a ti mismo. Qué curioso, ¿no? Con lo que le estoy hablando ahora. Es la forma en la que das la mejor versión a ti mismo, a las personas que amas.
Bien, entonces por mientras en este espacio trabajamos en nosotros mismos, qué puedo mejorar como persona, qué puedo seguir trabajando para poder entregarme mejor, no solamente a esta persona, sino que a todas las personas que amo y están en mi vida. Bien, por ahora se mira para bien, hay que ir viendo qué va pasando la próxima semana, así que quédate aquí, pendiente, dale a la campanita para que no te pierdas la notificación de un próximo video y tranquilos que esto es parte del aprendizaje. Bien, si lo tomamos de esa forma un poco más apreciativa, lo podemos reentender de una forma más positiva aún. Bien, a sanar, Aries, ¿ok? Muchas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana con un nuevo videito. Los quiero mucho, un abrazo desde el alma. Que tengan un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.